Te damos gracias, Señor, y comenzamos en tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Amén y amén y amén y amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, estamos. Buenas tardes para todos. Buenas Muy buenas noches. Buenos días, buenas noches, sea la hora que estén viendo. Sí, estamos contentos de hacer el sexto programa. Sexto programa, ¿eh? Gracias por estar. Así, ustedes. Sexto programa que podemos podemos salir al aire, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Es hermoso. La verdad que no creíamos que íbamos a tener tanta repercusión, ¿no? Sí. Bueno, Dios hace como Él quiere. Tal cual. Nosotros El hombre propone y Dios dispone. Exacto. El que hace después, el que hace el movimiento ese. teníamos un plan y resulta que era mucho más grande de lo que esperábamos. Sí, sí. Así que ¿Qué era esto? ¿Una reunión de amigos? Sí, así se inició con una reunión de amigos. Sí. Y nada, creo que estaba en los, como decíamos en la oración, creo que estaba en los planes de Dios, ¿no? Estaba en los planes de Dios. Un día miércoles que podamos salir al aire y que tengamos tanta gente que nos está viendo. A toda la gente de Facebook en vivo, le damos gracias por estar ahí. Vayan conectándose. Antes de empezar en el tema, vamos a hablar un poquito así se va conectando la gente. Todo el que ya se está conectado, le pedimos que comparta en Facebook, compartan todos sus contactos la transmisión de lo que estamos, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante, Muy importante, ¿no? Muy delicado, muy profundo, sí. Fuerte. Así que fuerte. está bueno que compartan, que se difunda. Mientras más se difunda, mientras más ayuden, porque ustedes están ayudándonos a nosotros. Sí, tal cual. Mucho mejor. Sí. Sí. Queremos realmente llegar a toda la gente Saludos para todos. Yo voy a tratar de abrir mi Facebook de acá y alguno quiere hacer algún comentario, lo puede hacer. Puede hacer una pregunta. Porque bueno, vamos a hablar un poco, no sé si están viendo de fondo, tiene un título bastante impactante. Creo que viene por ese lado lo que vamos a hablar, así que pueden hacer preguntas, porque creo que como dijo Gus, este programa lo hacemos todos, ¿no? Claro, sí. Muy bien, hoy tenemos la bendición, el agrado, la alegría de tener una persona muy importante para nosotros en el grupo, en el equipo, en nuestra comunidad de fe. Es una persona que tiene un testimonio de vida muy fuerte, que hoy lo va a compartir, así que Iván, te damos la bienvenida. Amén. Un aplauso para Iván, que está con nosotros. ¡Vamos! Que lo de atrás aplaudan, dejen de tomar mate y comer factura. ¡Vamos! Compartan, aunque sea una factura para acá. Bueno, un mate, algo. Iván, Dios te bendiga. Igualmente, quiero dar gracias por la invitación, por todo esto, ¿no? Porque, como decía, ¿no? Si ustedes comparten, ayudan a ellos, y por este lado también está el interés de nosotros ayudarlos a ustedes. Así que, como dijo José, me llamo Iván Berens es mi apellido. Y bueno, justamente el tema a hablar hoy es sobre la depresión, y que es un tema que gran parte de mi vida lo viví, desde mi infancia hasta los más o menos 18 años, Wow. Que fue hasta que el momento donde conocí al Señor. Bueno, empezamos abordamos tema. Iván, vamos, yo quiero conocer un poco la historia de él, porque la historia más allá de o sea, quién es su papá, dónde nació, o sea, naciste en Gesell, tu papá, bueno, vamos a empezar por tus viejos, o sea, Claro, mi viejo nació en Ranchos, es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y mi vieja en el pueblo vecino, General Belgrano se llama. Ah, mirá, lejos de acá. Y son 300 y pico kilómetros. Mirá vos. O sea, ellos se conocen allá en su ciudad, digamos, o se conocen acá en Gesell. No, se conocieron allá. Más son dos pueblos que están, no sé si a 20 kilómetros, más o menos, una cosa así. Y son como medios rivales también, ¿no? Y, mirá. Y viajaba mi viejo, o los del pueblo de Rancho viajaban a Belgrano para lo que era el boliche y ese tipo de movida, ¿no? Allá. Porque Belgrano es como más
tiene una cosa más de ciudad, a diferencia de ranchos que más pueblo. Claro. Y bueno, se conocieron ahí porque justo también uno de los hermanos de mi viejo estaba de pareja con la que hoy en día es mi tía. Y justamente esta tía mía era amiga muy cercana a mi viejo. Y se conocieron por ahí. Mirá vos, Fue el enganche, como dice. El enganche fue por ahí. Mirá vos, y después se terminan casando ellos allá. Claro. Después mi vieja se va a Belgrano, se queda ahí en ranchos con mi viejo. Y hasta el 98, que bueno, fue el año en que nací. Mirá, 98. 98. O sea, hasta el 98 ellos estaban allá. Claro, estaban ahí, no, pero encima mucho más adelante después llegamos a Gesell. ¿En qué año más o menos? allá? nació ¿Con tu allá. Nací en realidad estaba viviendo en rancho, pero no sé qué pasó en el hospital, Ajá. que tuvieron que trasladar a mi vieja a Belgrano. Así que yo nací en Belgrano. Mirá vos. El papá de mi mamá se apareció una vez, que hacía años que mi vieja no lo veía, Sí. y le tiró esta idea, ¿no?, de venirse a Gesell. Él estaba viviendo acá, así que a mi viejo no le queda otra que venirse para estos lares, ¿no? Obviamente uno nunca quiere abandonar a sus parientes, su familia, pero en esa situación económica no le quedó de otra, así que llegamos a Gesell justamente por una cuestión económica. Año más o menos. Más Año o menos 2008, ahora sí. 2008, 2007. En esa época los veranos eran veranos, Sí. se Sí, trabajaba sí. muy bien, Sí, sí. mucho trabajo, claro. Hay mucha gente como ellos que, mis viejos también, ¿no? Años anteriores dijeron lo mismo. Vamos a una ciudad costera donde haya trabajo. Sí, claro. Terminaron llegando a la ciudad de Gesell. Mirá vos, año 98, y se establecieron en Gesell. Sí, sí, no queda otra también. Pasa también, hay toda una historia también, ¿no?, con respecto a eso, porque mi vieja hacía años, estando en el pueblo, que le pedía al señor un terreno con su casa. Y allá no había forma, vivíamos en una casa separada, la de mi abuelo, de parte de mi viejo, pero obviamente el mismo terreno, pero obvio cuando uno va creciendo, ¿no?, se casa, forma su familia, quiere tener su terreno, Claro, quiere tener su su lugar, casa, ¿verdad? ¿no?, Sí. su lugar. Y no había caso de tenerlo allá, pero sí una vez el sueño le mostró como que iba caminando en una calle de arena y la llevaba por un bosque, ¿no? Y en eso había una esquina que estaba repleto de pinocha, ¿no? El que vive en Gesell sabe a lo que me refiero, ¿no? Sí. Todas las Este, características de De Gesell. Gesell, Sí. claro. Y le dice, ahí vas a poner tu casa, ahí vas a formar lo tuyo. Y mi vieja no quería hacer nada porque le dijo, no quiero este lugar no me gusta. Y dice que el que estaba al lado de ella la agarraba del brazo y le decía, no, vos te vas a quedar acá, vos vas a hacer lo tuyo ahí. Y justamente años después aparece mi abuelo y todo lo que conté recién, y nos encontramos con que esa esquina, ese lugar que había visto en mi vieja, en una visión que le mostró el Señor, es justamente la casa donde tenemos ahora. Wow, qué bueno eso. Muy Imagínate, loco, no ¿eh? tenés idea de que existe Gesell. Y encima de eso te lleva a una parte que quizás es la más recóndita de Gesell, que es Monte Rincón, que está a 2 cuadras de la ruta. Claro, ¿Quién se puede imaginar semejante cosa? tal cual. Pero bueno, el Señor tiene sus propósitos. Los planes. De lo que hablamos al principio. Uno Sí. no los entiende quizá al principio, no le gusta, pero por algo siempre es. A ver, así es. Bueno, esto es el inicio recién de todo la profundidad de lo que vamos a hablar, ¿eh? Poquitito, nos vamos metiendo a poquito, Recién ¿no? llegamos a Gesell. Recién llegamos a Gesell. Ahora tengo una Estamos en pregunta. 2008 todavía. Estamos en hicimos 2008. la mudanza, ¿no? Ahora, vos hablaste de que tu mamá tuvo un sueño que el Señor le mostró, ¿no? O sea, Sí. que tus papás eran cristianos. Mi viejo sí, cuando habrá sido más o menos, creo que en el 2001, bueno, la crisis esa también del país, el argentino sabe lo que me refiero, ¿no? Sí. Mi viejo ya venía de una historia cristiana de parte de sus papás, especialmente de parte de mi abuelo, que venían de Alemania. Las primeras generaciones llegaron en 1877 Wow. y eran del norte de Alemania, por lo que lo más probable, ahí no, el que sabe el tema sabe que se originó ahí la iglesia evangélica,
y justamente en el norte alemán, con Lutero, y lo más probable es que venían ya de una tradición cristiana desde el 1500 y pico. No. Y llegaron acá a la Argentina ellos, se asentaron creo que llegaron en un barco británico, con escoceses más que nada, y algún que otro inglés, y se asentaron lo que hoy en día es Florencio Varela. O Florencio sea, Varela, estos son tus. O sea, vos me estás hablando de tus raíces. O sea, vos venís del lado de tu papá con raíces cristianas. claro. De tus bisabuelos o más atrás. Isabel, después hubo claro. una pausa, Sí, digamos. Claro. Y después del lado de tu mamá, Del lado de mi vieja, no, católico. católico. Italiano. Y vos fijate, se junta un cristiano de raíces Sí. Exactamente. y se casa con una mujer católica, pero después tu mamá se convierte al cristianismo. Ah, y mi viejo también, porque mi viejo, imagínense, o sea, uno como joven va creciendo y como siempre Sí. pasa, uno es rebelde y no quiere saber con los viejos, Sí. ¿no? Y mi viejo siempre cuenta cada vez que va a la iglesia allá del pueblo, porque después llegó, a los años que pasó eso, llegó un evangelista pentecostal y justamente se convirtieron gran parte de mis parientes y ahí fue como que se reanudó eso cristiano. Y mi viejo siempre cuenta cada vez que va a la iglesia que dice, en aquel banco yo me quedaba dormido mientras estaba la prédica. Era chiquitito. Me quedaba dormido y no le daba bolilla a lo que decían. Así que obviamente pasó lo que pasó la mayoría de los hijos de cristianos que no quieren saber con lo espiritual, ¿no? de sus papás. Y justamente ese 2001, esa desesperación económica y distintas cuestiones los llevaron a buscar al Señor, ¿no? Claro. Como el caso de millones, De ¿no? cuánta gente Bueno, pasa lo mismo. ¿no? Claro. O sea, Bueno, vos naciste entonces en un hogar cristiano ya, formado. Exactamente, sí, sí. Ellos se bautizan creo que al poquito tiempo que nací. o sea, te criaste, vos tenés más hermanos igual, ¿no? Tengo 3. Son 3 más vos, son 4 hermanos. Claro. O sea, los 4 se crían en un ambiente cristiano. Claro, digamos, ya ¿no? para ese entonces, digamos que no sufrimos las andanzas, digamos, Claro. viejas de mi viejo. Sí, sí, él ya estaba establecido como Claro. Ahora, Cristiano. claro, ahora vamos avanzando, ¿no? O sea, nacen, se vienen a Gesell, como familia cristiana, vos me imagino que desde chiquito escuchaste hablar de la Biblia, escuchaste quizás alguna canción cristiana, o sea, desde niño me imagino que escuchaste todo, o sea, era algo natural, algo cotidiano en tu casa. Sí, sí, era el pan de cada día, o sea, Claro. aparte, de haber venido a Alemania con todas esas tradiciones, hasta se daba que antes de comer cantamos, se canta una canción que es viejísima. Y justamente imagínate, mi abuelo era el tipo de que se sentaba y se te quedaba mirando, capaz que no tenía nada que ver con la familia y no conocía la canción, pero vos la tenías que cantar si no, no comías, así de sencillo. ¡Ay, Dios! ¿Cómo me hubiese estado estar en esa mesa con hambre y que tenés que esperar Claro. que canten, que Claro, oren? por encima estaba así, él cantaba y te miraba, ¿viste? Andá a tocar Entonces- el plato ahí. Claro, claro. Entonces era sí o sí, el domingo ir a la iglesia y toda la vida cristiana, ¿no? Sí. De hecho, mi bisabuelo fue pastor. Tengo uno de los hermanos de mi abuelo que es pastor. Creo que tengo otro más también, hermano de mi abuelo pastor. Así que Wow. Bien. es algo sí que se... Que ya viene de familia, de tradición, digamos. Sí, sí, aparte como le digo, el padre alemán es muy Sí. estricto, muy rígido, así que más vale acatar órdenes antes que... ¿Y cómo te llevas Y vos ahora con ese estilo es- de vida? No, yo Siendo una niño, maravilla. Una Siendo maravilla. niño, estabas feliz. Sí, sí, era lo único que conocí, lo que conocía de niño era eso. De hecho, mis problemas después vienen parte de eso, por haberme alejado ¿En qué edad, o sea, vos fuiste creciendo? ¿A qué edad empezaste como a tomar decisiones, de decir, bueno, esto no lo quiero tanto? al cristianismo. Sí, Sí. en tu casa, porque vos lo vivías en tu casa. Creo que vivía un cristianismo, pero como fanático, más que de convertido. No Ah, sé si puedo, no sé si lo puedo explicar muy bien, ¿no? Sí. Pero Quizás era por tradición y no por... exactamente, No era porque real. yo de hecho decía antes, cuando todavía no había recibido el Señor, no me
o sea, haber hecho la confesión de fe sí la había hecho, pero era algo que uno hace de niño porque Sí, te lo por están tradición. diciendo Porque te lo dicen, te y dicen que uno lo no hagas. entiende, claro. Claro. De hecho tampoco me había bautizado y lo que yo decía es que cuando yo me fuera de esta casa iba a seguir yendo a la iglesia, porque eso es lo que soy. Es lo que vos conocías. Claro, yo no me imaginaba una vida fuera de esas tradiciones, de ese estilo de vida. Ahora, ¿pasó algo en tu vida que a vos te llevó a empezar a tener ciertas situaciones personales internas que no entendías? Porque vos por un lado decías voy a seguir las tradiciones, pero por otro lado empezaste a vivir algunas cuestiones espirituales o internas tuyas que parecía que no coincidía con tu... Claro, sí, o sea, era eso, ¿no? De que lo llevaba yo a flor de piel y entonces me preguntaba a la maestra y yo era el primero que salía con eso. O que, qué sé yo, algún compañero que me preguntaba sobre mi apellido, porque siempre el apellido te lo preguntaban y se quedaban así porque no sabían qué poner o cómo pronunciarlo. Claro, Y siempre estaba que te preguntaba el curioso, ¿no? claro, claro. Y era hablarle de que iba a la iglesia los domingos o el sábado a la escuelita o donde sea, y para ellos era la burla, ¿viste? Claro. Era algo malo, era reírse, pero como dije, yo lo veía más como un fanático, así que obviamente golpes y piñas nunca faltaron. Wow. Claro, yo o sea, lo vivía a ese punto, ¿no? Como para que se den una idea del fanatismo cristiano evangélico, ¿no? Porque acá creo que no se nota mucho. Sí. Pero por ejemplo Estados Unidos vive eso, ¿no? En especial Sí. hay algo que le dicen el cinturón bíblico, que rodea justamente toda la mitad del país de los Estados Unidos, y justamente Estados Unidos, 70% de la población es de origen alemán. Claro. Después tenés escoceses e ingleses, y justo se da que especialmente los alemanes y los escoceses son muy rígidos con su creencia, obviamente, ¿no? Pero de ahí a estar convertidos de corazón, ¿no? Esa es la Hay clave. una Esa es la- diferencia enorme, y yo hoy señalo ese tema, ¿no? Sí. Porque uno era cosa, viste, de que me decían algo en contra de la iglesia y lo tenía que agarrar peña. Claro, Agarrar peña y el sábado de la oreja a la escuelita, o sea, ¿viste? Claro, ¿sabes la cantidad que llevé así? Ahí en el barrio, iban porque no les quedaba otra. Claro. Obviamente dentro de mí estaba eso de que yo estaba haciendo bien, ¿viste? Claro, claro, Porque sí, sí. yo sé que eso es bueno, entonces lo obligo a ir. Sí. Porque no sabe elegir, ¿viste? Pero el tema... Qué loco, Saulo, ¿eh? Claro, Claro, este era Saulo. Era sable, ¿viste? muy así, como dije, ¿no? Fanático. Sí. Ahora, Ahí está. ese fanatismo, empezaron a pasar cosas en tu interior, vamos a meternos más para el lado ya de cuando empezás a tener estos problemas de depresión que vos mismo dijiste. O sea, ¿y cómo lo vivías con este? O sea, por un lado el fanatismo, y por otro lado la depresión que no podías lidiar con ella. ¿Cómo hacías? Te encontraste con un ambiente totalmente diferente del que venías, fuera de tu zona de confort, Claro. y eso te pegó. No, eso fue una paliza, digamos, porque ya les digo, no era encajar en ningún lado. En ningún ¿Vos lado, crees y que la aparte, depresión, perdón que te corte, ¿no? ¿Vos crees que la depresión vino por el lado de que no podías encajar en ningún lado? creo que más que nada fue de haber dejado mis parientes y mis familiares, fue dejar mis abuelos, mis tíos, mis primos, Claro, un cambio de Los estilo de vida. el resto fue eso, porque si vos me decís encajás con la ciudad son solamente edificios, son casas, arena y pino. Sí, tal cual. Pero lo que hace, lo que le da forma a una ciudad es la gente, ¿no? Es Sí. el pueblo. Claro. Y justamente lo que me daba a mí ese sostén, ¿no? Vos tenías ya una identidad formada en Claro, tu pueblo aparte, mi abuela me decía, mira, los primeros 7 años de vida de un hombre son los más importantes. Lo que sea que le enseña en esa época, él hará por el resto de su vida. Me acuerdo clarito, que teniéndolo enfrente mío, y que me decía así. Y esos 7 años, encima yo viví 7 años justo en el pueblo. Claro. Así que imagínate lo impregnado, Sí. salir de ahí y meterte a un conjunto más latino, más español, Claro. Acá más el italiano. liberalismo, más porque liberal. acá Claro. el liberalismo. Todo lo contrario, o sea, vos venís Claro. de todo muy conservador y acá es
libertinaje. No, al punto de, por ejemplo, las malas palabras, el insulto estaba totalmente prohibido. Mirá. Totalmente prohibido y era lo que hoy en día señalo, ¿no? Con el tema este de las malas palabras, porque está muy metido en la sociedad, ¿no? En Sí. cualquier sociedad, en cualquier parte del mundo. Pero ¿qué pasaba? Yo veía a mi abuelo que no las decía. Y yo veía a mi viejo que no las decía. Y si había alguno que llegaba, algún visitante que las decía, mi abuelo siempre le ponía el punto. Y entonces, lo que me enseñó a mí más el hecho ese de decirme que está mal decir malas palabras, que no las diga porque a Dios le ofende o le ofende o lo que sea, Sí. era el hecho de que ellos vivían lo que predicaban, ¿no? Wow. Y eso fue, creo, en parte lo que me llevó más todavía, ¿no? A sostener toda esa forma de crianza. Imagínense, salir de eso, llegás acá, donde el Tano es, hablando en criollo, ¿no? Súper puteador, se enoja Sí. por cualquier cosa, el español también, porque es gente más fervorosa, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Y cómo te empezó a afectar eso a vos? Y yo primero que no, en ese entonces, digamos, como chico, no tenía tan presente, digamos, es porque soy de origen alemán, ¿viste? Claro. Sino que para mí era algo normal, o incluso como, es más, a la iglesia esta iba la mayoría, son parientes míos. Ujú. Así que yo nunca salía de ese entorno, porque el resto del pueblo iba a la católica. Sí, sí. Y entonces no había forma de salirme de eso y ni hablar, que tratar de encajar con la gente era imposible, de mi lado y del lado de ellos también, porque obviamente uno dice Alemania y lo primero que se te aparece en la cabeza son otras cosas más allá del Lutero y la Sí, iglesia claro. cristiana, ¿no? Tal cual. Sí. Entonces es mucho más difícil porque sabés que te tienen de punto en la clase de historia, los comunistas, sabés muy bien que de algún palo te va a llevar, Vas a chocar siempre. ni a hablar. Y ahora, ¿en qué momento vos identificaste que vos estabas como en un estado de depresión? Y ¿Qué el edad estado, yo creo que habrá sido el primer día que me fui ahí, porque de hecho tengo recuerdos de haberme ido al poquito tiempo al pueblo de mi vieja. ¿Se acuerdan que le dije Sí. que había pasado que estuvimos ahí como un año más o menos? Sí. Y ya me sentía desencajado, ya no encajaba ni en la escuela, no encajaba en ningún lugar, no encajaba ni en donde estábamos viviendo. Entonces, yo creo de ese momento, pero ahora de ahí a reconocer que yo Sí. estaba así, no lo hice recién 3 meses antes del suicidio. Ah, claro, Ah. no fue de un día para otro. No, o sea, no, fue para mí- paulatinamente. Claro, porque con el tema de lo alemán, ¿no? Es sostenerte, es Una combatir, es luchar constantemente porque... Así que, ¿qué edad tenías vos más o menos cuando... O sea, ¿cómo vivías eso? Vieron que hay la persona que está en un estado de depresión, no sé, yo estuve leyendo un poco, ¿no? El comportamiento de ese tipo de Empieza a cambiar su personas. comportamiento. Empieza a cambiar su forma, su comportamiento, empieza ya a estar más encerrado, no querer salir, no querer vincularse con gente. ¿Vos lo viviste por ese lado así? Sí, fue unos años después de eso, ¿no? Primero se daba que no encajaba, Sí, ¿no? Con mi entorno y aparte, sí, primero se da así. Hay todo un proceso, ¿no? Sí. Y creo que va muy agarrado la mano con lo que es lo espiritual. Creo Sí. que es casi imposible, para mí es imposible separar la depresión y la ansiedad del mundo espiritual, porque Totalmente. creo que son espíritus, son Sí, sí. cosas que andan dando vuelta y que se meten en la gente, en algún punto de su vida se meten ahí. Porque siempre digo que lo más inhumano es quererse quitar la vida. ¿Por qué? Porque lo más humano del hombre es quitarle la vida al otro. claro. No hay forma que el hombre naturalmente se quiera matar. Arraigado el hombre está la guerra. Está aquel tiene más que yo, entonces lo mato porque yo me estoy muriendo de hambre. Claro. Porque mi familia está mal, entonces no me queda otra que matarlo. O aquel me dijo algo y entonces lo mato. Instinto de supervivencia. Exactamente. Debe vivir a toda costa. Eso es el hombre. Por lo tanto, Es lo más antinatural. es como un cigarro, ¿viste? O es como ser alcohólico.
¿sabés que? O sea, en el paquete del cigarro te dice fumar causa cáncer y uno lo fuma igual. Sí, Hay algo ahí que no es humano. claro. Por lo tanto, es algo espiritual, es algo que está metido adentro y que lleva al hombre a actuar en contra de su propio beneficio. Tal cual. Eso es lo que vos sentiste que te pasó, digamos, que te empezaste a... Acá, yo sé, igual ahí a darme cuenta, creo que Sí. recién fue el día que me colgué, quizás. Pero sí, después sí hubo un límite que sentí que no me quedaba otra con el tema de la violencia, ¿no? Porque pasar a uno llevar a los golpes a la iglesia a otros o defender el nombre de Dios llevaba a otro tipo de violencia, ¿no? Que de enojarte por cualquier cosa o sobre cualquiera también, ¿viste? Y llegué al punto, ¿no? De decir esto no me hace bien, no me hace bien, no me hace bien y no lo voy a hacer más. Y justamente me pasó que fue el día, digamos, crucial relacionado a la violencia, ¿no? que tenía, ¿no? Con la que vivía. Fue un día que llegué de mi casa, de la escuela, digo, y veo que mi vieja estaba afuera colgando la ropa. Y yo entré y me acuerdo que no estaba la comida hecha. Y me llamó la atención porque siempre que llegaba la comida ya estaba hecha. Y en esa entra mi vieja y la veo que estaba rara. Rara, no sé, y se metió a la pieza, al rato salió y la veo que estaba llorando. Y yo no entendía nada. Porque creo que habrá sido la primera vez que vi a mi vieja llorar. Y ahí me dice que los obreros de al lado, que eran unos bolivianos, la habían insultado, ¿no? La habían, o sea, cuestiones sexuales, ¿no? Sí. Como para... No, obviamente no voy a decir las cosas que dijeron, ¿no? Pero... Y mi vieja pegó media vuelta y se metió en la pieza y yo sentí un fuego adentro mío. Dije, yo voy y los mato. Los mato. Y me levanté, me acuerdo, abrí la puerta, salí. Creo que no sé si estaba buscando algo, no sé si una pala, no sé qué estaba buscando. Como dije antes, tenía ya fama de pelearme muchas veces y siempre que me peleé normalmente no era contra uno, era contra varios. Y de lo agresivo que me comportaba, de lo violento que era, siempre ganaba. No había forma que me ganaran. Y ya sabía que eran como 4 o 5 tipos que estaban ahí. Pero yo tenía certeza que le iba a dar la paliza de su vida, que lo iba a matar directamente. Y me acuerdo que estaba lo que es el portón de mi casa. En ese entonces estaban los postes, no estaba el portón. Y di un solo paso del lado de la vereda y escucho una voz que me dice: vos me prometiste que no te ibas a volver a pelear. Y enseguida mi cuerpo, yo no lo fui, sino que mi cuerpo hace el pie de nuevo para atrás y me quedo del lado de mi casa. Y dije, no, insultaron a mi mamá, hoy los voy a matar. Y di otro paso adelante y esa voz me vuelve a decir: ¿Tan poco vale tu palabra? Y encima me tocó ahí una porque dentro del palo alemán la palabra... Vale oro, claro. Ahora, ¿qué hago? ¿Para qué dije antes que no lo iba a hacer? ¿Qué sé yo? Claro. Y fue así que empecé a dar como vueltas. Y yo me imagino, cada vez que pienso en eso, que lo traigo a memoria, me río porque me imagino a los vecinos y me habrán visto que yo estaba dando vueltas en círculo, estaba dando vueltas. No entendían nada, digamos. No, me imagino que el que me vio está re loco, no sé qué estará pasando, capaz está buscando algo. Sí, sí, sí. Y pegué media vuelta y me metí a mi casa y me acuerdo que, no sé, creo que agarré a trompada la pared, no me acuerdo, y mordí la almohada y grité y me quedé llorando y hasta que se fue, esa ira se aplacó, se fue. Y ese fue el último día el que tuve interés no solo de ponerme violento y de golpear, sino incluso que había llegado a la etapa de matar, ¿no? Y esa fue la última vez, ¿no? Que habrá sido 2015, capaz. 2015 habrá sido, más o menos. Wow.
tremendo. Sí. Yo te voy a preguntar, hubo un momento en el que, un antes y un después en todo este proceso que vos estás contando. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Te diste cuenta cuando cambiaste vos de pensamiento? Para, digamos, la depresión. Sí. Sí, habrá sido... ¿Hay una alerta? Sí. Sí, sí, yo creo que fue en esa época, entre 2012 y 13 más o menos, fue ese momento porque la desesperación de no encajar y demás, ¿con qué uno sí puede encajar en la sociedad argentina? Sí. Sí, El fútbol. claro. No hay forma, si te metes al fútbol y sos buena, no hay forma de después que te excluyan ni nada por el estilo. Así que me puse a jugar al fútbol, nunca me había gustado el fútbol, desde que nunca había jugado. Jugaba al básquet, imagínense, o sea, Claro, nada que ver. era fútbol que eso imposible. Y me metí a jugar al fútbol y jugaba en la calle nomás. Pero como soy muy disciplinado, muy ordenado, llegué al punto de ser muy bueno. De ser muy bueno, incluso de pasar por arriba al resto y jugamos, no había forma de... si yo jugaba en cualquier equipo, ese ganaba y siempre me llamaban, quiero que Iván juegue para mí, y siempre se peleaban, a ver. Y era como que ese momento nunca lo había vivido en mi vida, ¿no? Claro, claro. Ya de pronto a ninguno le interesaba cómo era o lo que hacía o lo que no hacía, sino que era el hecho de que Iván juega bien y Jugaba Iván... bien a la pelota. Si Iván juega bien... Dejaste por ese lado. La primera vez que te sentiste que te incluían en algo, o sea, que eras Claro. parte de algo. Claro, ¿no? y me acuerdo que les mandé un mail al club, a Boca, y le había mandado mis características, qué sé yo. Y al tiempito se dio lo inesperado, que fue que me respondieron No. y me dijeron, venite acá, creo que era en octubre, más o menos por ahí, a las inferiores, a probarte. Y dice, no importa si no tenés botines, canillera o lo que sea, nosotros te lo damos acá. Lo único que tenés que traer es el papel con tu cosa física, no sé qué, ¿viste? Y para mí era llegar acá, despego. Claro. Y pasó que bueno, la situación económica de mi familia era totalmente imposible. Ya imagínate, era el hecho nomás de ir allá. Ya era imposible, porque tenía que ir allá y tenía que pagar un lugar para alquilar. Claro, para Yo vivir. Yo tendría, no sé, que tendría 13 años, 12 años, no sé cuándo tendría. Imposible. Y Otra vez, cuando no. le conté a mi viejo me dice, es imposible porque no podemos hacer todo eso. Encima de eso había ya visto que en Casa Amarilla no podían retener a nadie porque estaba colapsado de chicos. Así que era sí o sí eso. Fue una frustración, digamos, porque tenías la posibilidad y no pudiste. Para mí fue, imagínate, encima yo tenía la espina que perdimos la Libertadores y entonces como que mi cabeza era llegar a Boca y ganar la Libertadores. ¿Viste? Pasé de toda esa cosa del fútbol a no poder ir, pero igualmente estaba en mí que no me voy a rendir, sino que voy a seguir y de alguna forma voy a ir. Si tengo que ir caminando, voy a ir caminando, no me importa. Pero yo sentía dentro mío que algo me decía que no iba a ir. Que no vas a ir, no vas a ir, no vas a ir, pero yo seguía y pasó que como no sé si un mes después o algo por el estilo, no podía caminar. ¿No podías caminar? Hablando criollo me había hecho pelota a los pies, por tanto jugar con los botines, me rompí todo lo que era el pie, la planta del pie, los dedos me hicieron estudio y los médicos dicen, no sabemos qué tenés, pero está claro que tenés una bacteria, había una bacteria que me estaba comiendo la carne. Y eso hacía que yo no pudiera Fuerte. ponerme los botines, no pudiera caminar, pero yo estaba metido con que iba a llegar, así que igual me ponía los botines y obviamente eso empeoró la claro. situación y llegué a estar todo un verano sin poder caminar. Habrán sido como 3 meses, 2 o 3 meses sin poder caminar y tener que ponerme Pervinox y que vendarme todo. Y encima era el hecho de que llegaban mis amigos, los que jugaba siempre en la calle, a buscarme a jugar y era el hecho de decirle que no podía.
Y yo sentía eso, pues miraba por la ventana, estaban todos jugando y yo no podía hacer nada, ¿no? Y eso fue Otro detonador. devastador, Claro. Sí. porque era el hecho de que no podía. No podía, ya eran los pies. Después me recuperé de eso, pero ¿qué pasó? Ya pasó la etapa. Claro, la edad. Yo no pude ir. No pude ir, el tiempo ya se había cumplido, había pasado un montón de tiempo. Wow. Así que era imposible. Y como último intento, me anoté en el San Lorenzo por un amigo que estaba hincha con que da el San Lorenzo, que se yo, junto fui. No me gustaba mucho la idea por el hecho de los colores de la camiseta, bueno, pero más allá de eso no me quedaba otro y qué sé yo, voy a intentar de nuevo. Y en eso me acuerdo que fue a correr una pelota y no, me habían hecho un pase y yo no veía la pelota. No veía la pelota y corría y me agarraba taquicardia. Y dije, ¿qué pasaba? Y estuve creo que 2 semanas así y lo dejé. Lo dejé y me di cuenta que ya no podía más. Y fue otra más, porque yo sentía que no tenía que hacerlo. Ya empezó con el hecho de que no vas a... Sentía eso, yo sentía que era Dios, ¿no? Que me decía, no, vos no te vas a dedicar a eso. Pero uno es obstinado y estaba convencido que lo iba a hacer. Eso me llevó a que los pies me quedaran mal y después de eso llegó lo que era la poca visión y a eso la taquicardia. Que para mí, obviamente en ese momento era algo físico, pero llegó al punto de que ni siquiera podía hacer gimnasia. Claro. Y o sea, si ya pasaba encerrado de esa época de los meses que no pude caminar, imagínense lo que fue no ir a gimnasia y era mi tramo en el día era la escuela y mi casa, escuela y mi casa. Y ya dejé de jugar al fútbol porque no podía jugar. Después me di cuenta, bueno, que eso que pensé que eran mis amigos habían ido todos porque, bueno, Iván ya no puede jugar. Iván ya no juega. Otro escenario. La otra es que era yo el que siempre llevaba la pelota. El dueño de la pelota era yo o mi hermano. El resto no tenía pelotas o las pinchaba siempre y el único que ponía la plata era yo. Y cuando no hubo más plata para pelotas, cuando no hubo más físico, estado de salud para jugar al fútbol, esa gente, así como vino, también se fue. Desaparecieron totalmente. Ahí me di cuenta que en realidad yo no los conocía a ellos y ellos tampoco me conocían a mí. Que todo era como se dice, ¿no? Espejito de colores. Sí. En ese intento de encajar no me di cuenta que en realidad creo que al fin y al cabo le debe pasar a la mayoría que se dedica al fútbol que terminan siendo objetos, ¿no? Sí. Que el tipo que se siente triste mira el partido y que gane tu equipo le llena de felicidad el corazón y si perdés no le importa, porque te va a decir de todo y te va a querer matar porque perdiste. Y ahí fue ese colapso de a poquito, porque encima empecé a hacer los tratamientos y no me encontraba nada. Cuando me ponían el coso para medir los latidos del corazón, me decía latido, el corazón late bien, Es normal, mal, Ya. no tenés nada. ¿Y cómo puede ser? No sé, pero habría que hacer más estudios, qué sé yo. Encima, en esa época me acuerdo que tuve la mala idea de buscar por Google, ¿qué era, viste? Encima puse los síntomas. Lo peor, sí. Lo peor. Trasplante de corazón. El mismo día que terminé el fútbol, me acuerdo, llegué, creo que era un miércoles a las 10 de la noche, llegué a mi casa después que salí del San Lorenzo, me acuerdo que me volví caminando y la cabeza me da vuelta y me decía no puedes jugar más, no vas a jugar nunca más, ya está, y dale que te dale. Y me acuerdo que llegué a mi casa y tenía una guitarra que es la que traje el otro día, la criollita esa, que era mi viejo, y yo ya tenía ganas de aprender a tocar la guitarra, porque hacía poco había empezado a escuchar música, cosa que nunca me había llamado la atención, y era lo único que sabía. Y me acuerdo que estaba la guitarra ahí y dije, bueno, ya está, no me dedico más al fútbol, voy a hacer música, ¿viste? Voy a aprender a tocar la guitarra. Y ahí yo creo que fue cuando la cosa se
fue un golpe más, ¿no? Indirectamente, digamos, porque la música es buena. El tema, ¿dónde vas con la música, no? AC/DC, empecé con AC/DC. Y el que conoce el palo sabe que dentro del rock más pesado, duro, hay mucho de satanismo, Sí. hay mucho espiritismo, cosas por el estilo. Si bien AC/DC en ese caso no era gente que al parecer que lo practicaban, sí en sus letras y en su forma de andar con los cuernos, Claro. que el tren del diablo y qué sé yo, y la autopista al infierno y todo lo demás. Y yo me metí en las profundidades de eso. Obviamente no practiqué nada porque yo dentro de mí decía yo soy cristiano. Claro. Sabía que estaba Eso- mal. Yo soy cristiano, Venía ¿viste? influyendo igual en Pero ni hablar porque Sí. indirectamente, porque ¿qué es lo que pasa con esta banda? Vos cada vez que le hacían una entrevista, qué sé yo, AC/DC, ¿no? Ponele, ¿ustedes son satánicos? Porque escribieron Autopista al Infierno, ¿no? Y si vos lees la letra, dice, mamá, me voy contento al infierno, dice, Oh. específicamente dice, ¿no? Textualmente. Y el tipo le decía, no, es una metáfora a lo que nosotros vivimos en la época de gira, entre los 60, 70. El que giró en esa época de rock sabe a lo que me refiero, dice. Droga, sexo, descontrol, rock and roll, romper todo, agarrar una piña cada rato, quedar medio muerto, al otro día revivimos. Supuestamente significaba eso. Estaban todas las luces puestas, ¿no? El semáforo estaba en rojo, a flor de piel, y uno igualmente Seguía consumiendo eso. Seguía. pero como loco porque era algo que me atrapaba, encima tenía esa cosa germánica Sí. que me atraía, ¿no? ¿Y en qué momento empezaste a pensar en terminar con todo? Y es más, lo hice justamente cuando escuchaba una canción de ella. Mira. Pasó ya 2000, fue 3 meses antes, en octubre. Encima, misteriosamente se da que los lazos, los tiempos se dan siempre entre 3 meses, 12 meses, 7 meses, no sé, cosas por el estilo, números que, si vamos a la simbología cristiana, son números que tienen un significado, ¿no? Sí, sí. Siempre, nunca me ahondé en ese tema, pero siempre me llamó la atención eso porque se da justo 3 meses antes del suicidio, que octubre 23, me acuerdo que eran como las 3 y pico de la tarde, entro a bañarme y en eso sí me sentía fatal, ya hacía días que me sentía mal, años en realidad, ¿no? Se había desatado ya creo que habrá sido un par de meses antes, cuando salí con la iglesia en la que estaba antes, la iglesia de mi viejo, a la Lucila. Cuando estaban en la alabanza, sentí taquicardia, una taquicardia muy fuerte, y yo sabía que la calmaba con música. Yo escuchaba esa música y a mí me calmaba. No sé por qué. Incluso también puedo decir que escuchando esa música, no sé por qué, pero cuando estaba acostado, temblaba mi cuerpo, ¿no? Yo creo que estaba consumiendo algo, lo que tenía adentro, Claro. eso. Sí, sí. Aparte que quedaba a altas horas de la noche y pensando en ese tema y hablaba con alguien, ¿no? Ese es otro punto. Hablaba con alguien. Yo creía que estaba hablando con Dios, ¿no? Estábamos en la alabanza de esa salida, que fue la Lucila. Me agarra taquicardia. No tengo música. Yo no tenía celular, no tenía nada. Yo siempre lo escuchaba por una radio donde metía el USB o lo que sea. No tengo nada, estoy desesperado, no sé cómo hacer. Me levanté y me fui a la cocina del lugar y agarré un vaso con agua. Estaba una hermana sentada delante mío, la mamá del chico este que fue el pastor de la iglesia, de la última que fueron, Sí. De Alan. de Alan. La mamá estaba sentada justo al lado mío, porque yo son de tener muchos hijos y estaba con la nena que la estaba amamantando. Y yo me senté así, estaba en el banco y tenía el vaso, y en una de esas me miré la mano y me di cuenta que me estaba temblando. Y yo tomaba agua y me daba cuenta que no me daba los resultados que esperaba, ¿no?
Y en eso la mamá me mira y me dice, Iván, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y la miro así y se me cae el vaso y empiezo a sentir un fuerte golpe en el pecho, que pensé que me moría, me quedé así duro. Y ella me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se desesperó y yo le hacía así, que me tocaba el corazón, que era el corazón que sentía que era un ataque cardíaco. Así que salió desesperada, fue a buscar a los hermanos que estaban de culto, así que salieron todos, entre eso mi vieja y entre eso un amigo que me levantó y se dio cuenta que estaba tieso, pero no sé, estaba duro como eso, ¿viste? Era una cosa que increíble y mientras tanto el corazón que me bombeaba sangre como loco. Y yo también la cabeza que se me iba. No sabía dónde estaba. Me levantó el amigo este hasta que llegó Alan. Como lo vieron, el que conoce a Alan sabe que es grandote. Sí. Me levantó Alan y me cargaron en el auto. Y encima ahí en la Lucila no había hospital, no sé qué pasaba. Y me llevaron a no sé qué, un pueblo, no sé qué había ahí al lado. Y me metieron ahí, me dieron clonazepam, no sé cuántas dosis de clonazepam, pero no me hacía efecto, hasta que bueno, el rato me hizo. Y eso para mí fue un golpe más fuerte porque yo hasta ese momento había podido mantener Sí. todo escondido, ¿no? Ahí salió la luz todo. Ya dije, ahora lo sabe mi vieja, lo sabe mi viejo, lo sabe mis hermanos, lo sabe toda la congregación, lo sabe. Y yo no quería, obviamente, ¿no? Y ahí me sacan, la mujer le dice, ¿cuántos años tiene? Mi vieja le da la edad y le dice, esto es normal, mami, quédese tranquila porque esto es un ataque de ansiedad, dice, le pasa mucho a los chicos hoy en día, dice. Pero con esto ya lo vamos a calmar. Me dio, como dije, me dio dos dosis, pero primero me había dado una y no hacía efecto, después me dio la segunda, que tampoco hizo efecto, pero un rato lo hizo. Hasta que me sacaron de ahí y me llevaron a la Lucila de nuevo. Y ya el otro día partí a Gesell, pero ya dentro mío, ¿no? Peor. Y Sí, encima claro. todo a la luz. Claro. Todo como dicen los trapitos al sol. Wow. Y en eso llegó, me empecé a dar cuenta en los días que no me podía reír tampoco. Había dejado de comer, comía poco y nada. Alarmas por todos lados. Imagínate, tu viejo te hace un chiste y vos no te puedes reír porque llorás. O sea, pues no, me pasaba eso. Wow. Me contaba un chiste, trataba de reírme para disimular, No podía. pero lloraba. Y entonces me tenía que contener, porque si no estoy llorando, ¿viste? Y lo van a ver. Así que era así, todos los días, vómitos, levantarme a la noche porque me salía sangre para todos lados siempre. Era estar agarrándome la nariz, salir desesperado al baño para vomitar. La desesperación, ponía música, la música ya no me llenaba. Había algo que pasaba, no sé, encima le daba el taco a la música como para que me aturda y no había caso. Era imposible. Y en ese octubre 23 llegué, bueno, me voy a bañar y había pasado un día antes que el día anterior también me había bañado y me di cuenta que estaba llorando mientras me bañaba y yo no me había dado cuenta. Al día siguiente, 23 de octubre, entro a bañarme y dije, voy a orar. Voy a orar, así que... y ahí me di cuenta, ¿no? El que leyó la Biblia, especialmente las partes del Antiguo Testamento, cuando una persona se arrepentía, llegaba al punto de la desesperación, se rasgaban las vestiduras, ¿no? Sí. Se arrancaban los pelos de la cabeza, se tiraban ceniza, o sea... Quizás uno si lo lee así al voleo es simbolismo, ¿no? Una forma de decir estoy desesperado, necesito tu ayuda. Pero yo en ese momento lo viví, me di cuenta que, hoy en día me doy cuenta que no era simbolismo, no era una metáfora, no era para demostrarle al profeta o a quien sea que estabas arrepentido, sino que era algo profundo en el corazón, en el ser del ser humano. Y yo estaba ahí totalmente
lleno de lágrimas, encima me empezó a salir sangre, así que quedé en medio de un charco de sangre. Había vomitado antes y estaba con el cuerpo fatal, y encima al no comer y haber dejado de hacer ejercicio siempre estuve en buen estado físico, con musculatura y toda la cosa, pero después obviamente cuando me pasó todo eso perdí toda lo que es la parte muscular, así que estaba físicamente estaba deshecho, pesaba menos de 40 kilos y estaba tirado ahí en el piso del baño, y me rompí toda la ropa. Y mientras lloraba le suplicaba al Señor que hiciera algo, porque ya no sabía qué hacer. No hay forma de salir de esto. Hice todo lo que pude, ya está, Estaba hay todo forma. descubierto encima. Porque Claro, todo descubierto, una sabía toda tu vergüenza familia. aparte, claro, porque lo que uno siente es vergüenza, Sí, no siento sí, otra sí. cosa. No es que dice, ahora lo saben y me van a ayudar, no, al contrario. Porque lo hacen preocupar más el otro. Claro. Claro, yo te iba a preguntar si pediste ayuda alguna vez, pero No. sentía vergüenza, así que... No, de hecho mi vieja se aparecía en temporada, trabaja en una heladería y llegaba como a las 3 de la mañana y siempre llegaba y me preguntaba qué me pasaba. Si me había pasado algo, o me di cuenta también que estaba analizando las cosas que ponía en Facebook, porque una vuelta apareció y en la madrugada y me preguntó si era eso lo que me pasaba. Y era un meme nomás, ¿viste? Pero obviamente el padre o el tío, quien sea, en esa situación se desespera, Sí, claro. porque no sabe qué cuerno hacer. No saben cómo ayudarte. Claro, porque te aman. La Sí, realidad sí, es que claro. te aman y te quieren ayudar. Sí, sí. Pero uno no lo ve de esa forma, o por lo menos en mi caso, ¿no? Para mí era traerles problemas. Claro. En especial para esa voz que me decía que no lo hiciera. Y ¿no? esa decisión, ¿sentiste que el mundo iba a estar mejor sin vos? Que se iban a terminar los problemas. Bueno, eso lo tuve ya en el momento del suicidio, apareció. Apareció y fue de repente. De repente, bueno, pasa eso, que le rogué al Señor, me voy a bañar y seguía llorando. 3 meses después, enero 23, me acuerdo que un poquito antes de las 5 de la tarde estaban los chicos jugando en la calle al fútbol. Todavía quedaban algunos porque después, bueno, fueron creciendo y dejaron de jugar y se volcaron por otras cosas, ¿no? Pero todavía quedaban algunos chicos que estaban jugando y yo decidí salir y poner una reposera del patio de mi casa y verlos jugar. Y mientras puse música al taco. Era la primera vez que salía de mi casa y ponía eso. Siempre estaba escondido en mi pieza. Claro. O en mi casa. Y puse al taco, me acuerdo que estaba escuchando Nirvana, porque Nirvana, los primeros álbumes de Nirvana son lo más sucio, lo más pesado que hay. Y estaba con eso y me daba cuenta que no me llenaba, y cambiaba. Cualquier canción que ponía no había resultado. Claro. Y sentía obviamente a Dios, yo quería que estaba Dios conmigo, ¿no? O es el que me hablaba, que era Dios. Te iba a preguntar, vos en un momento dijiste que alguien me hablaba y me decía que no lo haga. Dijiste recién. Que dijera a mi familia, sí. Es parte del proceso que yo, en mi experiencia, ¿no? Que te llevan estos espíritus, estos demonios. Sí, sí. Primero te aleja de tu entorno amiguero, viste, qué sé yo, escuela, lo que sea. Después te aleja de los amigos más cercanos. Después te aleja de tus parientes. Después te aleja de tus familiares, ¿no? Porque los parientes son los tíos, los primos y demás. Los familiares son tu mamá, tu papá, De primera línea, claro. hasta que te casás y formás tu propia familia, ¿no? La familia, y después te quita la vida. Claro. ¿Por Lo qué? bailando. Como dicen, la unión hace la fuerza. Y yo esa unión la había perdido cuando, unión entre comillas, ¿no? Física. Yo ya me había como desgarrado cuando me fui del pueblo. Sí. De hecho hay un dicho, un alemán solo no puede hacer nada, pero los alemanes unidos podemos hacer todo. Claro. Y yo sentía que eso lo había perdido. Mi familia la había perdido. Y el hecho de que se haya descubierto todo,
ya me hacía estar más lejos de ellos, porque ellos me trataban de ayudar Claro. y en la desesperación obviamente, y en mi cabeza estaba que no lo hiciera. Claro. Y empezaron estas noches antes, ¿no? De enero, antes de octubre. Me parece que el punto más fuerte, digamos, que empecé a sentirlo fue en el 2016. Ya en esa etapa, haciéndome estudios en el corazón y todo lo que había mencionado antes. Y estaba esto, que me quedaba a las altas horas de la noche. Ahí llegaba hasta, qué sé yo, hasta la hora de la escuela, y así que iba sin dormir a la escuela. Me quedaba hablando con alguien. Yo creía que era Dios. En mi ignorancia, después de haber usado a Dios como casi como de amuleto para que me fuera bien en la vida, creía igualmente que yo estaba haciendo bien las cosas y que yo no era malo, porque yo nunca robé, porque yo nunca maté, y por lo que sea, ¿no? Que es el punto. Me parece que cualquiera que no es cristiano dice, yo no soy malo porque yo no hice nunca nada de eso. Y yo creía eso firmemente, y creía que con ese que estaba hablando era con Dios. Y llegaba a tener conversaciones muy estrechas y hasta muy profundas, porque era un pensamiento que era constante y no me dejaba dormir. Me hablaba y me decía que era Dios, y me decía, yo soy tu amigo, yo no te voy a dejar nunca. ¿Viste lo demás? Te dejaron todo. ¿Viste lo que es la escuela? Es imposible, no puedes entrar ahí. Tus amigos, viste que te dejaron también, están en otra. Se olvidaron totalmente. Tu familia también, mirá, si tus parientes los tenés muy lejos, no tienen ni idea de vos, no te quieren. Encima Qué fuerte eso. ponía situaciones, él creo que pone situaciones y Sí. gente también, ¿no? Sí, sí, sí. Para lastimarte, Claro. porque él busca tener algo de que agarrarse. Claro, Porque no me claro. va a decir, che, fulanito no te quiere, porque sí, porque si no yo le voy a decir, ¿cómo que no va a querer? Si te me ayuda todos los días. Entonces me ponía gente que me lastimaba, gente que él sabía muy bien que me iba a insultar, que me iba a tratar mal o que se me iba a aprovechar de alguna manera, en la escuela o donde sea. ¿Y ese día que saliste al patio? ¿Qué te pasó? Ese día que salí al patio, ¿Pusiste música? puse música al taco y dije, no puedo estar acá. Me levanté y me fui a mi casa. Me metí en pieza, y puse la música ahí. Y eso mismo, si no mal recuerdo, fue esa misma voz que me dijo, pon esa canción, ¿te acordás de esa canción? Ponela. Y le digo, ¿qué canción? Porque nunca era una conversación así a voz, ¿no? Era acá Era acá. adentro, en la mente era. Vos sabés, la de Led Zeppelin, viste, la del tal álbum, me dicen. Ah, sí, entonces puse esa canción. Esa canción, no voy a decir el nombre porque Sí. después, viste, los curiosos van a estar mirando Sí, qué sí, canciones, sí, ¿no? Pero esta canción llega a una parte, si hay algo que sabían hacer muy bien musicalmente, es los tiempos. Manejaban los tiempos y te golpeaban donde te tenían que golpear en el momento justo. Claro. Era así, y más con las canciones más profundas, las tipo baladas. Y esta canción, bueno, trataba de un hombre que creo que había salido, un rey, que había salido de su casa a defender a su reino, y cuando volvió habían, creo que matado a su esposa, algo por el estilo, y entonces el tipo se quebranta, ¿no? Tipo, salía a defender a mi pueblo y mataron a quien tenía a mi lado, ¿no? Y toda esta canción la da encima en medio de una lluvia, porque se escucha una lluvia de fondo. Sé que la grabaron en medio de una lluvia. Y se iba acrecentando ese momento, y llega la parte de los violines, la guitarra que está en otra afinación que fuera de la natural. Y yo estaba ahí, que sabía que llegaba a ese punto, y sabía que en esa parte, hablando en criollo, no me hacía pelota. Y fue ahí que llega la parte y sentí un golpe en el corazón terrible, y ahí vuelve esa voz y me dice,
¿viste cómo estás? ¿Para qué vas a seguir así? Le dije, ¿qué querés que haga? Ya me intenté todas las formas, ya no sé qué hacer, vos tampoco me ayudás. Como dije, yo creía que estaba hablando con Dios. Claro. Y me dice, bueno, pero qué sé yo, hay una salida, siempre hay una salida. Y le dije, sí, bueno, pero ¿cuál? Y matate, me dice. Wow, así Le de dije, bueno. nunca me había dicho, la voz esa nunca me había dicho de matarme, Sí, ni sí. de la depresión, ni nada por el estilo hasta ese momento. Claro, porque fue llevando. Te fue llevando De a a poco, poquito, claro. de Como a vos tanto. decías, en ese espiral te De a fue poquito. llevando. Y le digo, pero matarme, ¿con qué me voy a matar si no tengo armas? Tampoco tengo una soga ni nada por el estilo. Y me dice, sí, pero no, pero le dije, sí, pero tengo un cuchillo, ¿me puedo cortar las venas o no? Y me dice, sí, pero pensá en tu familia, o sea, porque vos vas a entrar al baño, te vas a cortar las venas, y bueno, después alguien va a querer ir al baño. Va a tocar la puerta, y ¿qué pasa? Está cerrada, nadie responde, la van a tirar, y te puedo asegurar que esa escena así, llena de sangre, Hacer todo muerto. mágico, claro. no es muy linda, me Lo dice. que quería hacer en realidad era el enemigo, ¿no? Este que te hablaba, que vos logres ese cometido. O sea, que estés solo de tal forma que cuando hagas lo que tenías que hacer, nadie te puede ayudar. Claro. Que lo puedas lograr justamente. Cada vez me dice eso, ¿viste? De que no lo haga de esa manera. No lo haga de esa manera porque es una escena muy fea, muy grotesca, mucha sangre, tu familia entrando, tu mamá, tu hijo espantado. Imagínate tu hermano más chico, tus hermanas viendo semejante cosa. No, colgate, me dice. Pero te dije que no tengo soga, ¿con qué me voy a colgar? Encima tampoco, el techo de mi casa no es, en la parte que estoy, de mi pieza, no es muy alto. Así que le dije, es imposible. Dice, pero sí tenés algo para colgarte. ¿Qué cosa? Le digo. Me dice, ¿te acuerdas la correa de la guitarra? Y yo me quedé helado, porque la correa esa no la encontraba hace por lo menos un año, no sabía dónde estaba. La busqué, volteé toda la pieza, no sabía dónde estaba. Y le digo, sí, pero la perdí hace rato, no sé dónde está. Y me dice, mirá a tu izquierda. Así que miré a mi izquierda, y en mi izquierda estaba un sillón, y encima de este sillón había una guitarra, y me dice, levantá la guitarra. Y me quedé helado de nuevo, porque ya me estaba dando instrucciones, ¿viste? Sí, claro. Y dije, bueno, voy a ver qué hay abajo de la guitarra, porque ya me estaba llamando la atención. Así que me levanté, agarré la guitarra, y ¿qué encontré abajo de la guitarra? La correa. La bendita correa que la había perdido hace un montón de tiempo. Y me dije, ¿cómo sabía, viste? Claro. Y me dice, bueno, ya tenés para colgarte. Y yo le respondo, es imposible, no lo puedo hacer, porque de nuevo, tengo, bueno, ponele que tengo esto, pero no tengo lugar para colgarme, aparte no creo que le dé el peso a esto, se va a romper esas correas baratas de cuero de cuerina. Y me dice, no, ¿te acordás que había un clavo ahí arriba del tirante? Y de nuevo me quedé helado, porque ese clavo, me acuerdo, hacía años atrás, yo había puesto un clavo ahí para colgar la mochila. Y un día saqué la mochila, dije no la voy a dejar más ahí, y dije voy a sacar el clavo, pero esa voz me dijo, no, dejá ese clavo ahí, capaz que después te sirve para algo, me dijo. Mirá vos. Y en ese momento se me vino eso a la cabeza, y dije, está todo dado. Dije, es el momento. Así que agarré la correa y dije, bueno, ¿cómo hago ahora para engancharlo ahí? Así que lo enganché del lado de la correa, del orificio. Y ahí me dice, bueno, ahora lo que tenés que hacer, porque como vos dijiste, no te da la altura. Así que te vas a tener que agachar. No voy a dar como me dijo que lo hiciera, pero lo que voy a decir es que me dio instrucciones precisas para colgarme sin tener la altura necesaria. Hagamos un paréntesis acá, Fe. Esto es tremendo lo que está contando él. Porque nosotros a veces decimos, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que va a hacer semejante acto, ¿no? Y wow, nos está contando en primera persona cómo una voz
Le daba instrucciones precisas de cómo hacer. Esto es tremendo. No sé, gente, cómo lo están viviendo ustedes, pero a mí me da hasta escalofrío todo esto. Porque vemos que hay una fuerza espiritual detrás de todo esto para tratar de que la gente se mate, se suicide y lo haga bien, que no se vaya a equivocar. Claro. Es tremendo esto. Wow. ¿Y cómo termina? Termina con que le hago caso y bueno, en ese momento me acuerdo que hice como dijo, pero hubo algo que hice, no lo voy a hacer, me dije. Y ahí esa voz me dice de nuevo, lo que pasa es que te vas poniendo mal y por eso te está doliendo más de lo que es, me dice, así que ponete bien, me dice. Y me puso bien como me había dicho y ahí sentí que bueno, el calor se me iba al cuerpo, especialmente sentí de las piernas hasta que fue subiendo de a poquito y sentí en eso que los ojos se me iban cerrando hasta que me morí. Sí. Me morí y bueno, esta parte no la voy a contar porque no sé, no puedo explicar lo que pasó, Sí. porque lo que voy a decir es que sí, morí O sea, vos y vi algo allá del otro lado. clínicamente vos moriste. Morí, sí. Clínicamente está hablando, o sea, o sea, clínicamente él murió. Wow. ¿Y? Bueno, fallecí, veo que pasa algo del otro lado, algo me devuelve a la vida y en ese momento empiezo a sentir que mi cuerpo vuelve ese calor y abro de repente los ojos y escucho una voz que me di cuenta que no era la misma voz de antes, que era la voz que yo había escuchado hace años cuando me dijo que no diera ese paso para agarrarme a piña con los que estaban atrás de mi casa, que me dice, estuviste 12 minutos muerto. Wow. Y ahí en ese momento trato de zafarme, pero ¿qué pasaba? Mis piernas no las podía mover, la mitad de mi cuerpo estaba como paralizado. Lo único que podía era mover mis brazos, pero no me daban, no me podía desatar, era imposible. Entonces empecé a llamar y justo tenía a mi hermana y tenía a mis hermanos que estaban abajo. Y una de mis hermanas estaba haciendo, me acuerdo que estaba haciendo tortas fritas porque mientras pasaba todo eso sentí una baranda terrible de torta frita y el coso del aceite, ¿no? Y sube de repente una de mis hermanas que yo pensé que no estaba, mi hermana, la que sería segunda, y me levanta y me trata de sacar y empieza los gritos y viene mi otra hermana y cortan con una tijera la correa y yo ahí empecé a llorar, me quebranté totalmente, así como me había pasado 3 meses antes. Y me trataban de contener y no sé en qué momento, pero llamaron a mi viejo y mis viejos estaban en la 140 y pico, en la casa de unos hermanos, y yo vivo en la 119, o sea hay un tramo bastante largo. Sin embargo habrán llegado, sé que en 5 minutos volaron parece, porque fue en un muy poquito tiempo desde que me habían descolgado hasta que llegaron ellos y ahí mi viejo me abraza y me dice, nosotros te amamos, pero Dios te ama más. Y me lo repitió como creo que 3 veces y a la tercera se manifiesta. Porque es más, de hecho, una partecita que me olvidé de contar, cuando yo vuelvo, que abro los ojos, sentí que algo se fue de mí. Y ahí después escucho esa voz y después cuando mi viejo me dice por tercera vez, nosotros te amamos, pero Dios te ama más, se manifiesta el otro que había, porque habían 2, ¿no? Y en ese momento, bueno, violencia total porque el tipo me hace zafarme de mi viejo y me quiso tirar por las escaleras y encima yo sabía que estaba pasando, no sé si un camión o algo por el estilo por la calle y yo sabía que lo que quería hacer era tirarme abajo del camión. Y me empezó a mover y mi viejo me alcanzó a agarrar de la remera y me revolvió contra la pared, creo que era la cama, no me acuerdo. Después me puso contra la cama y se me tiró encima mío y vinieron los otros hermanos que también eran, no sé si eran como 5 o 6 hermanos, que se me tiran encima y como dije antes, yo pesaba menos de 40 kilos y la mayoría de los que estaban encima mía eran obreros, herreros, alambradores, que son tipos que están acostumbrados, albañiles, viste, que están acostumbrados a trabajo forzoso y son grandotes encima, y estaban todos encima mío y los levantaba.
y yo sentía esa desesperación que tenía. Ahí te das cuenta que era una fuerza sobrenatural, El no era demonio tuya. ese me quería matar. Era así algo de sencillo. espiritual que estaba actuando en vos, que te daba una Aparte, fuerza. lo sentía en el cuerpo porque yo sentía que por dentro, hablando en criollo, ¿no? me estaba haciendo pelota. Porque aparte empezó a gritar y hablar, pero con un tono muy alto. Muy alto. Y eran casi como esos rockeros, ¿no? Que Sí. tienen el registro tono muy alto. Sí. Casi así, pero sentía que, no sé, que me iba a quedar mudo, ¿viste? O que, no sé, que me iba a salir sangre de la boca, ¿viste? De la violencia con la que gritaba. Y en eso empezaron a cantar un himno. Y mientras mi viejo, junto con otros hermanos, estaban discutiendo, ¿no? Con el demonio este, y el demonio este le decía, me acuerdo encima porque me acuerdo todo, esa es la otra, me acuerdo todo, y la otra que tenía los ojos entreabiertos. Por lo que sabía que mi viejo estaba acá, sabía que otro hermano estaba acá, el otro acá, y mi viejo me decía, Dios te ama, Dios te ama. Y el otro le decía, Dios no lo ama porque Dios lo abandonó como Job, me lo dejó a mí, le decía. Y usaba palabras, ¿viste? Usaba cosas muy específicas de la palabra, y mi viejo le dice, ah, ¿sí? ¿Y cómo terminó al final la historia? Y empezó a hacer así, ¿viste? En la cabeza porque no quería escuchar. Claro. ¿Y cómo terminó la historia? Contame cómo terminó. No quería contar porque el que leyó a Job sabe que Job fue al final bendecido por el Señor. Así es. Job, después de haber pasado todo ese proceso, el Señor lo liberó de toda la calamidad que tenía encima, y justamente era algo parecido a lo mío, pero obviamente el demonio quería Claro. que me concentrara en la parte mala, Exacto. con que Dios abandonó a Job. Exacto. Dios lo dejó encima, decía, Él me lo dejó a mí. Y entonces en esa empieza que no quería seguir escuchando más, y empieza a cantar un himno, los hermanos que estaban atrás, y este se enloquece y empieza a decir, no me cantes eso, cantame un blues, un rock, algo así, dijo, y empezó a cantar una de los Stones. Oh, Empezó a cantar una canción de esa, y a los gritos, y después cuando no le dio más, empezó a aullar como un lobo. Y eso enseguida me vino a la mente, el lobo dentro del paganismo africano, las profundidades del blues, está el lobo solitario, ¿no? sí. Ese lobo que no tiene familia, ese lobo que va a morir solo, ¿no? Y es un demonio que aparece muy recurrente. De hecho, si estudian lo que es la parte de la historia esta africana, las leyendas, hay muchos lobos en el medio, ¿no? Sí, sí. Empezó a aullar hasta que en un momento se quebró, porque no solo me di cuenta que los hermanos que estaban ahí le estaban debatiendo, sino querían saber por qué estaba ahí. Porque fue hasta el último momento que quería matarme. Y en ese momento se quebró y dijo, no, tengo la orden de matarlo. Tengo que matarlo sí o sí, tengo la orden, grita. Y se quedaron callados, entonces le siguieron preguntando y presionándolo, y el tipo dice, no, lo tengo que matar porque este se va a llevar a muchos, lo tengo que matar, dice. Y otro hermano que estaba ahí atrás dice, es un levita, lo quiere matar porque es un levita, dice. Como que estaban así, ¿viste? Por eso, está ahí para eso. Y seguía que me iba a matar, y llegó un punto donde vino un hermano que le dicen Coco, Sí. que vino, se me puso al oído y me dijo, me acuerdo hasta el día de hoy, me dijo, soltalo, Iván, soltalo porque él no te quiere, no te sirve, y vos tampoco querés eso, soltalo. Y se fue para atrás. Que conoce a Coco sabe que es el tipo más, Sí. es medio hipón, en su época fue Sí. hippie, fue así todo muy con esa forma de ser, ¿no? Y el hecho de que se acercó y me dijo eso nomás, me di cuenta que en parte no se iba porque yo también lo estaba agarrando a él. Claro. Porque en mi cabeza no estaba que él era lo único que yo tenía. Claro. Y en ese momento siguió aullando un rato más, sacudiéndose, y hasta que se fue. Al día siguiente, mientras pasaba eso,
escucho el nombre de Elena, porque Coco le dice a otro de los que estaba ahí, le dice creo que a mi viejo, lo tenés que llevar a Elena porque Elena sabe tratar esas cosas, y la sabe tratar mejor. Hago un paréntesis, ya, para los que no nos conocen nosotros, Elena, que está diciendo él, es nuestra pastora. Es nuestra pastora, Dios la usa muchísimo en este tipo de casos específicos. Por eso a él le nombran a Elena, que es ella, ¿no? Claro. Escucho ahí de fondo eso, y justamente al día siguiente mi viejo me lleva a la iglesia donde estaba Elena. Por lo que tengo entendido, él había ido después de que pasó esto, él fue a la casa de la pastora Sí. y conversó con él, y al día siguiente llegué yo. Y me acuerdo que el día después era peor que antes, porque sentía que ahora estaba vacío. O sea, si bien ya me sentía pésimo, ya ahora sentía que no había nada dentro mío. Y de hecho, antes los televisores, cuando se cortaba la señal, quedaba tipo unos granitos blanco y negro que se escuchaban. Sí. Sentía eso en la cabeza, que no había nada, que algo se había cortado. Y me sentía pésimo por eso. Y llegué a la iglesia esta y encima vi la fachada. Que no conoce la fachada, tiene una fachada medio española la iglesia. Ya distinta a la iglesia evangélica que yo estaba acostumbrada. La iglesia evangélica normalmente tiene una facha más del palo, como dije antes, escoceses, alemanes. Y yo vi eso y pensé que era una iglesia católica. Dije, yo no voy a entrar en una iglesia católica. Y sí, que mi viejo está tan desesperado que me mandó a una iglesia católica. Y entré y me acuerdo que vi así el lugar y veo en el medio que había una mujer que estaba, siempre lo cuento porque me da gracia, porque estaba vestida de azul y tenía un sombrero que tenía un pavo real o algo por el estilo, pluma de pavo real. Y yo me quedé pensando y me dije, debe ser francesa o algo por el estilo. ¡Ay, Dios mío! Y claro, por encima, viste, uno al tener muy presente el tema de la comunidad germana, voy a identificar el italiano, el español, y al francés, el francés especialmente tiene una forma muy particular de vestirse, ni hablar las mujeres, ¿no? Claro. Y ella, ser una mujer grande también, se notaba como esa influencia y que debe ser francés. Y yo con franceses no me llevo, los franceses no los quiero. Y me acuerdo que ella vino y me dijo, hola, Dios te bendiga, me dice, y me da 2 besos. Entonces dije, la doble confirmación, porque lo único que dan 2 besos son los franceses. ¡Oh, no! Y encima viene y me abraza, pero en el momento que me abrazó, sentí que algo de ella pasó a mí. ¡Wow! No sé qué fue, pero sentí que se me aflojaron hasta los dientes, como quien dice, ¿no? Y entonces quedé como en un estado de así medio ido, no sé, porque eso que había sentido. Y en ese momento, bueno, llama a los otros hermanos para orar, que la única que tengo presente así en la cabeza era la reunión de oración, pero la única que me acuerdo así patente, porque hubo un momento donde abrí los ojos, que era la mamá de ustedes, que estaba Esther. y la única que me acuerdo. Y hice la confesión ahí de fe de nuevo, pero esta vez la hice de corazón. ¡Wow! La hice como Dios manda, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante mi vida Cambió. pero de una manera Claro. abismal. La depresión es como tener un camión encima y poder llegar a tener la personalidad más fuerte, y esa personalidad quizá te lleve a, como en mi caso, a querer levantar ese camión todos los días, cada vez que te levantás. Pero al final del trayecto, al final de esta historia, me di cuenta que no lo podía hacer. Era totalmente imposible. Pero no es imposible para Cristo. Así es. Así es. No hay absolutamente nada imposible. Si puedo recomendar algo, Sí. es que vayan y busquen a Cristo. Dice que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Me eligió a mí y eligió a tantos otros, gente que incluso en rebeldía, ¿no? Porque el suicidio en sí es rebeldía. Dice que Dios da la vida y Dios la quita, y el hecho de uno quererse quitar la vida es simbolismo, ¿no? de la rebeldía y de esa testarudez del ser humano, encima también
de no mostrar amor, aprecio al otro, a la familia especialmente, ¿no? Porque uno no mide eso, es egoísmo. Wow. Mi recomendación es que vayan a Cristo. No vayan al psicólogo, porque ir al psicólogo te dice cosas que te hacen caer bien, te ocultan las cosas abajo de la alfombra y llega un punto que la alfombra queda muy alta, después llena de mugre. ¿Qué hacemos después con eso? Llega al punto que no puedes pasar por ahí, no se puede transitar. Pero el Señor hace todas las cosas nuevas. Y esa es mi recomendación, mi llamado, que busquen a Cristo, a que Él va, no le echa fuera, recibe a cualquiera de todos los que están acá, podemos decir, recibe a cualquiera. Y es impresionante porque yo decía, de hecho, era una de las cosas que me decía la voz y que yo también repetía, era que si no soy nada delante de los hombres, cuánto menos seré para los ojos de Dios. Y eso es una mentira enorme, Nada más alejado de la realidad. porque dio a su Hijo, el único que no tiene culpa, el perfecto, el santo, el puro, el sublime, el todopoderoso, por nosotros que somos un desastre total, no importa dónde nos mire, que le va a encontrar siempre una mancha. Imagínense hasta qué punto nos ama, hasta qué punto quiere que recibamos y seamos libres, dice. Uno puede vivir, puede morir, dice ahí en el Antiguo Testamento. La lección es de ustedes, mis hermanos, yo, esa fue la decisión que tomamos, de seguir a Cristo, y las consecuencias, las ganancias de eso, las vemos en el día a día. Y es eso nomás que de mi lado que tengo para decir. Tremendo testimonio, wow. Tremendo, la verdad que me dejaste con la... O sea, yo conocía parte de tu testimonio, pero no así en profundidad, ¿no? Claro. Ahora vemos que cómo está generalizado en la sociedad. No sé si estaba mirando el otro día, estaba mirando una estadística que, por ejemplo, en España se mueren 11 personas por hora, por ejemplo. Se mueren por suicidio, se matan o intentan quitarse la vida. 11 personas por hora hoy, en la actualidad. O sea, es una realidad que se está viviendo en toda nuestra sociedad. Sí. Cómo hay una fuerza espiritual del mal que quiere llevarse la gente. O sea, la quiere llevar de todas formas, ¿no? Que esto sirva para concientizar a todos los que nos están viendo hoy. Que podamos concientizar que es una realidad y que solo no se puede. Creo que si yo saco algo de lo que dijo Iván, de todo lo que dijo, ¿no? Es que él en su hombría, en su fuerza, por lo que él, por donde vino y su crianza, él creía que podía y se dio cuenta en el último momento de su vida que no podía solo. No se puede solo salir de esto. Otra de las cosas que saco de lo que dijo Iván, trataba en todo momento de tenerlo oculto. Lo peor que puedes hacer, esto va para alguien, no sé, alguien que nos esté viendo. Lo peor que puedes hacer cuando estás triste, estás deprimido, estás mal, es guardarlo, hacerlo oculto. Que no se entere en tu familia, que no se enteren tus amigos. Es lo peor que podés hacer. Es justamente lo contrario, ¿no? Tal cual, sí. Es justamente lo contrario lo que hay que hacer. Es buscar ayuda. Es pedir auxilio a los más cercanos, que es tu familia, que te ama, ¿no? No sé, ¿alguna otra cosa que hayas sacado del testimonio de él? No, nada que agregar ni que sacar. Impresionante. Otra de las cosas que podemos sacar es que se puede. Se puede, sí. Se puede, porque él tuvo una fuerza sobrenatural que lo quería llevar a hacer. Saludamos, mira, un montón de gente que nos está viendo, los saludamos a todos. Pero se puede. Si buscamos la ayuda en el lugar correcto, se puede. Dijo varias cosas, Iván, respecto al lugar donde buscar. ¿A dónde buscar ayuda? Lo dijo él, no lo vamos a repetir. Lo dijo él, sí. Y es un levita, como lo dijo el pastor. Wow. Ahí está, Claro. otra conclusión.
Es un levita, él está ayudando a mucha gente. O sea, lo que dijo en realidad es lo que está pasando con él. Él hoy, en nuestra comunidad de fe, es uno de los que toca para Dios, toca la guitarra. O sea, lo que quiso hacer el enemigo para mal, él lo está usando para bien hoy, para alabar a Dios o para cantarle canciones a Dios. Y también en su testimonio, para ayudar a personas. O sea, se está cumpliendo la palabra, lo que Dios dijo de él se está cumpliendo en este tiempo. El plan de Dios, que El era mucho plan. más grande Exactamente, que lo que pudo haber ocurrido, ¿no? sí. Y hoy lo tenemos acá, Iván, nosotros lo estamos disfrutamos de cada vez que estamos juntos, de cada vez que estamos los domingos en nuestra comunidad de fe, en nuestra casa de oración, cantándole a Dios y disfrutamos esos momentos de alegría, de gozo, de estar juntos, ¿no? Así que, nada, todos aquellos que quieran, estén pasando por algún problema de este tipo, y quieran hablarnos al privado, nosotros estamos dispuestos a ayudar. Estamos dispuestos a ayudar. Así que invitamos a todos los que quieran. Esto va a ser privado. Si hay algo que dijo él que le daba mucha vergüenza que se sepa. Claro. Nosotros lo vamos a hacer bien privado, o sea, no te vamos a exponer delante de toda la gente, de nadie. Es algo que en privado hay personas específicas que se están dedicando hoy a leer los mensajes y nos van a hacer pasar a nosotros tu pedido, no sé, querés saber más del tema, necesitas ayuda, querés que hablemos, no sé, lo que esté a nuestro alcance de poder hacer, nosotros lo queremos hacer para que haya muchos Iván hoy. Muchos Iván, que hoy lo están contando y están contando su experiencia y están diciendo que podés estar en lo peor del pozo, de la depresión, de la tristeza, pero se puede salir adelante. Así que creo, sí. Y que dentro de la comunidad de fe también pasa. Y nada, tenemos que formar una red de apoyo, Sí. porque muchas veces no se concientiza de esto y uno se pone en el lugar de no me puede estar pasando esto si yo creo en Dios, si yo o me congrego y demás. Sí. También eso, ¿no? Que puede pasar y que también hay un equipo que ayuda a estas personas. Tal cual. Eso es muy importante que sepas, ¿eh? Así como Iván, hay muchas personas hoy que pueden contar historias de haber salido de la depresión y de ser libres hoy, ¿no? Para poder contarlo y poder está él hoy, que vive, bueno, él no contó de su vida, pero bueno, él sigue su vida normal, trabaja, es músico, Nueva vida. tiene realmente una nueva vida hoy, ¿no? Volvió a nacer literalmente. Exactamente, sí. Así que bueno, creo que no sé cuánto estamos de tiempo, pero Sí. gracias a todos los que nos estuvieron, ya estamos, ¿no? 2 horas. 2 horas. 2 horitas le metimos ahí. Bueno. Bueno, gracias por todo. Hasta acá Gracias. llegamos.